Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Qué bien que estamos de nuevo aquí con ustedes un día más. Lunes 16, después de un evento nacional, un evento histórico por un lado, por varios lados históricos, producto de una suspensión electoral municipal y también producto en medio de una situación muy difícil de incertidumbre con el tema del coronavirus. Pero aquí estamos, los dominicanos estamos donde aquí. Se produjo un voto de castigo. Déjame presentarte, Todo eso mucho Chago. está por ver. Déjame presentarte, Chago, pues. Señores, tenemos a Chago Moquete. Vamos a hablar con él de diversos aspectos, ¿no? Chago siempre es un hombre de acción y planteamientos. Buenos días, Chago. Buen día, Marco. Chago, ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el coronavirus o por las elecciones? mira, a mí me parece que la gente, independientemente de todo, ignoró por algún momento el coronavirus y tuvo más pendiente el tema electoral. Sí, pero mucha gente se atemorizó y no salió. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos en España y tengo una hija que es diplomática en Viena, es ministro consejera de la Embajada Dominicana en Viena, donde se manejan mucho de esos tratados internacionales y demás. Esos muchachos me llaman en pánico. En España está prácticamente decretado un toque de queda de 24 horas, metido en la casa. Mi hijo me escribe, el varón, uno que es arquitecto, diciéndome que están acuartelados y que la mujer está muy contenta y la querida muy triste. Ay, Chago. Bueno, O sea, hay una situación que tiene mucho que ver también con la desinformación sobre el virus ese. Ese virus no es tan mortal. Hasta ahora. pero Chago, ¿cómo no es tan mortal si en 24 horas se lleva 388 italianos? No se lo llevó en 24 horas. En 24 horas. No. El reporte. Están infectados de hace mucho. No, escúchame. Yo tengo un reporte de los 1000 y tantos muertos en Italia. Ajá. Antes de ayer, en las últimas 24 horas, murieron 388 personas. Mídelo. Tengo un reporte Sí, de mídelo frente a la población. En Italia, espérate. No, Santiago. Vámonos a la raíz del problema. Lo que pasa para ir trayendo, porque sí, pero vamos a confundir al público. no, es por eso precisamente el reporte que yo estoy leyendo es de la Organización Mundial de la Salud. Por eso te lo tengo que rebatir. O sea, independientemente de todo el criterio, son 388 muertos en las últimas 24 horas. Pero de gente que estaba infectado de hace tiempo. Bueno, no. Y seguro, por ejemplo, la mujer que murió dominicana en Italia tiene 78 años. Entonces, esa es la población más vulnerable. Mira, Marco, antenoche que yo no podía dormir, me leí un informe de un médico español y de ahí saqué unos cálculos que se lo voy a transmitir a los dominicanos y después tú podrás rebatirme. Nosotros somos 10 millones de habitantes. Oye, bien, 10 millones de habitantes. Yo creo que irremediablemente, por más medidas que tomemos, a esos 10 millones de habitantes le va a dar esa gripe. Después es una gripe. Y esa gripe tiene variantes. El coronavirus no es más que una variante de gripe que andan en la humanidad
desde que la humanidad nació. Aquí anda una gripe que se llama la influenza, que ha matado muchísima gente, pero no tiene las características del coronavirus, porque no da fiebre, lo que hace es constiparte los pulmones, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que al 100% de la población nuestra le dé el virus. De acuerdo a las estadísticas que han obtenido esos organismos internacionales, y sobre todo a partir de la experiencia china, el 90% va a sobrevivir eso, sobre todo los jóvenes, todo el que tiene menos de 65 años, y lo van a sobrevivir con una simple gripe. Mira. Escúchame, déjame seguirte dando cifras. El 10%, que son 1 millón, donde están los vulnerables, gente de mayores de 65 años, enfermos de diabetes crónica, gente con cardiopatía crónica, con otro tipo de enfermedades, que han tenido cáncer, le han dado quimioterapia, tienen las defensas en el suelo. Ese es el grupo de peligro. De todas maneras, yo me imagino que esto, sobre todo me gusta mucho el ministro de Salud que tenemos. ¿Qué pasa? De ese millón vulnerable, que son la gente que probablemente tengan que ir a hospitales a darse tratamiento de algo, de ese millón solamente posiblemente mueran entre 25 y 30 mil. El 2 punto, hasta ahora la tasa de mortalidad es del 2.4%. Hasta ahora. Entonces, hay que tomar todas las medidas preventivas, todo lo que se está haciendo está bien, pero debemos dejar de alarmar a la población. Bueno, la prédica de las autoridades es precisamente esa, de no alarmar a la población. Ahora, lo que ocurre es que independientemente de la voracidad del virus, en sus expresiones, hay alguna cosa que, por ejemplo, la gente no quieren admitir, otras que la quieren poner. Entonces, lo más prudente es llevarse de las autoridades el planteamiento, porque si bien es cierto, a mí me parece que una cosa no puede ser, yo no tengo los elementos real para yo decir que lo que me parece una barbaridad que diga un técnico, una persona autorizada, no es cierto. Y eso es parte de la educación del universo de la gente. Por ejemplo, ahora mismo hay un cuestionamiento. En China, de acuerdo a las informaciones que dan, y que yo no tengo por qué no creerla, ha cesado, han dominado la situación. Sin embargo, andan una serie de gente por ahí diciendo en los medios de comunicación que es una mentira de los chinos, y que eso es para ocultar tal cosa, y que eso es para matar tanto. Escúchame, la suerte de esa enfermedad fue que se originó en China, donde hay un gobierno que sabe lo que tiene que hacer, que controla el poder absolutamente, donde no hay nadie que diga, no, esto no se puede. Y que lo primero que hicieron fue cerrar la ciudad entera. La ciudad esa de Hunan, creo que se llama. Mira, la cerraron y crearon un estado de sitio en esa ciudad. Y yo pienso que sí, que es verdad que lo controlaron. Hicieron un hospital de 1000 camas en 10 días. Es un galpón, en realidad. Claro. Pero la solución, porque yo te digo a ti, si aquí ese millón de dominicanos que se considera vulnerable se enferman, van a crear una crisis de salud, porque ¿dónde diablos vamos a atender tanta gente? Sobre todo que hay un equipo muy especial para esa enfermedad, que son los respiradores. No es el tubito ese de oxígeno que te ponen aquí, no. El respirador es
tubos que se te meten en los pulmones para oxigenarte los pulmones, porque el virus te pone los pulmones rígidos y la gente se muere de asfixia. Pero una cosa interesante, en China le están aplicando eutanasia a 20.000 ancianos que no se salvan, pero que son una fuente de contaminación. Han logrado convencer a los familiares de que esa es la mejor solución, porque no se van a salvar de ninguna manera. Eso se puede hacer en un país de libre expresión como Estados Unidos. O sea, yo creo que ellos tienen eso bajo control. A las democracias le va a ser más difícil. Bueno, de todas maneras, la preocupación está, desgraciadamente no hay ninguno de los países latinoamericanos que no tenga ya el ya está impacto. todo el mundo. Y Haití ha tomado una medida que a mí me ha gustado mucho, de cerrar la frontera. Porque espero que ellos eviten que sigan cruzando para acá. Pero ellos, lo que no pueden hacer los dominicanos. Pero ellos cerraron la frontera de dominicanos para allá, pero de allá para acá no. Sí. No. No, de haitianos legales para acá sí. Bueno, pero los haitianos ilegales que cruzan, esos somos nosotros que tenemos que controlarlo. Bueno, esos somos nosotros que tenemos que ponerle el muro. Así es. Mira, Marco, epidemias como esa, la humanidad la ha vivido desde que es humanidad. La peste negra se llamó en el año 1200, que fue una enfermedad, un virus gripal igual a ese, que mató la mitad de Europa. Eso además fueron 2 años más o menos que duró la enfermedad matando gente. Y un día, así como llegó, desapareció. Eso alimentó el fervor religioso. Eso inclusive potenció el catolicismo. 200 años después, cuando Isabel la Católica fue reina, el catolicismo se había generalizado como resultado de ese virus gripal, porque la gente cogió para las iglesias masivamente y hicieron todo tipo de sacrificios, se flagelaban en la calle, iban caminando hincados de un poblado a otro, todo tipo de cosas, y la gente le atribuyó en la desaparición del virus a eso. Pero tú sabes qué fue lo que pasó, que mató la mitad de la población y la otra mitad se hizo inmune, desarrolló el efecto vacuna con la infección. Y claro, ese día desapareció porque ya los otros no se podían contagiar. Bueno, hay otro virus que es más, diríamos, no sé si más letal, pero preocupante. Y es la situación que está viviendo no solo el país, sino a nivel universal y Latinoamérica. Hay una situación que yo la quisiera examinar contigo, pero sobre la base de realidades. A mí no me importa el flagelo o el autoflagelo cuando tiene una base real. Por ejemplo, mira, Santiago, hace unos días mucha gente, bueno, el esfuerzo de los países por la colaboración es evidente. Pero yo estoy muy cauteloso porque no quiero, porque es tan triste la mezquindad que se mueve a veces. Si Donald Trump hoy hace, que yo no quiero saber de Donald Trump, pero si Donald Trump hoy produce una opción positiva, yo voy a apoyar a Donald Trump. Yo estoy apoyando la posición positiva de Donald Trump. A mí no me importa de dónde sale. Claro. Y estoy ya hablando del tema político nuestro para aterrizar aquí. Acaba de pasar un proceso que todavía no está definido en las finales. ¿Quién ganó y quién perdió? En las elecciones pasadas.
En la elección, en la elección del presente. En la elección presente. Yo creo, yo te decía a la entrada que se produjo un voto de castigo contra el PLD. Sobre todo, un voto de castigo por dos cosas, porque la gente está convencida que le hicieron trampas a Leonel y que había una trampa montada aquel 15 de febrero en que exactamente, precisamente donde se iba a hacer el voto electrónico, donde hubo el lío, es donde arrasaron con el PRD. El distrito, Santiago, los sitios donde se concentraba el 60% de los votantes de esas elecciones. ¿Eso es el resultado de qué? Yo creo que el pueblo dominicano entendió que los gobiernos del PLD, y en eso hay que sacarle su comida aparte a Danilo, que no ha hecho mal gobierno, como acciones de mejorar cosas en el país. Como ejecutorias. Pero tienen demasiado poder, lo controlan todo. Y en cierta medida la corrupción se le ha ido de las manos. Y no hay balance. O sea, tienen la justicia, tienen el Senado, tienen todo. Yo pienso que hoy amanecimos con un nuevo escenario político que va a crear un balance. Gane Gonzalo o gane Abinader en las próximas elecciones, yo pienso que va a haber un balance, porque las próximas elecciones marcan que ese reinado en el Congreso del PLD terminó, y eso traerá como consecuencia que tendrán que sentarse todos a consensuar una justicia más independiente, a consensuar una Cámara de Cuentas que audite de verdad, no para meterle miedo a los opositores, que los mecanismos de balance de la democracia sean consensuados, porque ahora todo lo imponen ellos. Entonces yo creo que ese nuevo escenario comenzó hoy. Bueno, vamos a ver ese nuevo escenario, pero te voy a pedir, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con un invitado que tenemos para que posteriormente cerremos el programa con el balance nuestro. Señor director. Bien, señores, en aras de conocer de adentro algunas actividades electorales realizadas en el día de ayer, vamos a hablar con el comunicador Hilario Rosario, quien además es vocero del programa 2020 o proyecto 2020 del presidente Leonel Fernández, a ver cuáles han sido las actividades y el parecer, el impacto que ha causado en el sector de Leonel Fernández el proceso electoral que está por definirse todavía, ¿no? Así es, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, estamos bien y positivos, firmes. Ah, bien. ¿Cuáles actividades en el día de ayer, ya en el hecho del voto, le dieron la satisfacción o el cuestionamiento a los diferentes sectores políticos, pero fundamentalmente al sector de la Fuerza del Pueblo? Bien, nosotros como Fuerza del Pueblo ayer alcanzamos lo que en muchos municipios o provincias lo que se pronosticaba. Fuerza del Pueblo. Apoyo de las personas, del municipio o del votante que iba a acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto por una fuerza real, una fuerza que es la única fuerza creciente de la República Dominicana. Lo decía en reiterados programas, o sea, la Fuerza del Pueblo estamos en un segundo lugar con la candidatura del doctor Leonel Fernández, en un segundo lugar. Muchos me decían, pero ¿cómo va a ser, Hilario? Y es una realidad, lo demostramos. Y en otros escenarios, en otros puntos, provincias, con alianza con el PRM, alcanzamos, ganamos y ahí nos mantenemos. ¿Dónde fue solo la Fuerza del Pueblo?
Bueno, en La Guarana, San Francisco de Macorís, con Lenín, fuimos solo que obtuvimos, ¿verdad? Solo, ¿dónde fueron solo que ganaron? Sí, ahí en ese punto, en La Guarana. En algunos puntos todavía no tenemos la información de decirle que, pero nosotros íbamos solo en Santo Domingo Oeste con Francisco Luciano. No alcanzamos la victoria, pero quedó muy bien posicionado el compañero Francisco Luciano. Y así es, pero también otros puntos que fuimos aliados con el PRM también ganamos. ¿A dónde fueron aliados con el PRM? Estuvimos en San Juan, que se ratificó a Hanoi, ahí como alcaldesa. Ganamos también en Higüey con Cholitín, ahí ganó el compañero Cholitín, La Romana, sin número y llegando a las informaciones ahí que vamos bien y creciendo. Pero no le fue muy bien en el Distrito Nacional. No en el Distrito Nacional, pero son excepciones y en otro escenario o en otros lugares sí nos fue muy bien. Lamentamos que no nos fue excelente como esperábamos en el Distrito Nacional. ¿Cuál es ahora mismo? Bueno, todavía no tienen la evaluación, pero así a nivel general, tú como joven activista de tu circunscripción, ¿cuál es el balance que tú sacas en ese sentido? Bien, nosotros en Santo Domingo Este estamos de una forma que puedo decir que agradecido. Con el compañero Francisco Luciano. Es un hombre de estudios municipalista, hombre que sabe lo que hay que hacer, con experiencia, con capacidad. Le reitero, le digo, no ganamos, pero quedamos con una posición bien como partido, como fuerza del pueblo, con los compañeros, unificados, bien. Ok, en Santo Domingo Este ganó el PRM, ganó Andújar. Andújar, un ex militante del PLD, pasó al PRM, ha aspirado anteriormente en 2 ocasiones, ayer gana de una forma contundente a Francisco Peña, que es la dinastía de los Peña en Santo Domingo Este, con más de 20 años ya en esa alcaldía, y ayer ganó Andújar del PRM. En Santo Domingo Oeste necesitamos, queremos y tenemos la necesidad de una transformación de cambio. Queremos una reorganización en las vías públicas, programas de políticas municipal que no tenemos, por lo menos una funeraria municipal, que tampoco, ni un palacio municipal. O sea, es un municipio atrasado actualmente en gestiones municipales. Vamos a esperar y estamos confiados de que quizá esta nueva gestión pueda hacer lo que hay que hacer, pero tengo la certeza de que en algún momento veré a Francisco Luciano en esa alcaldía, porque vuelvo y le digo, señor, es un hombre que sabe lo que hay que hacer. Ahora el nuevo programa, al transcurrir de los hechos que acabamos de ver, ¿cuál es el planteamiento que se hace la fuerza del pueblo para el próximo torneo, que es en mayo? Así es, bastante cerca de este proceso. No tenemos descanso, por así decirlo. Hay que trabajar, porque ya mayo está al doblar de la esquina. Como fuerza del pueblo, como partido, nosotros con la figura del doctor Leonel Fernández estamos bien. Después de pasar todo este balance, de ver este proceso electoral poco complicado ayer, yo diría que estamos mucho mejor. Vamos a esperar otros resultados, porque sé que como regidores estamos a nivel nacional, como siempre lo decía, vamos a sacar muchos regidores, tenemos muchos alcaldes, alianza con no alianza. Entonces eso nos hace entender y ver que como fuerza del pueblo estamos bien. Ahora para el próximo proceso, con Dios delante, mucho mejor, porque el doctor Leonel Fernández será el próximo presidente de la República Dominicana. Bien, señores, Hilario Rosario, joven entusiasta del proyecto 2020 de Leonel Fernández, pues ha expresado sus sentimientos, sus observaciones políticas. Ojalá que ustedes, al igual que nosotros, se vayan edificando de
el proceso que acaba de ocurrir, que fue un proceso bastante, diríamos, hay que elogiarlo, fue un proceso sin dificultades que lamentar, como debe ser. Sí. Así que te damos las gracias infinitamente por esta... Me gustaría que usted me permita por lo menos darle una felicitación al pueblo dominicano. Adelante, claro. Claro, una felicitación por ese comportamiento cívico, ordenado, disciplinado que mantuvo ayer, donde se le dio la oportunidad y la confianza a la Junta Central Electoral. Acudimos a ejercer nuestro derecho al voto, ejercimos un voto por la democracia. Este mensaje no es simplemente partidario, sino se lo dice un ciudadano. Felicidades y bueno, vamos a seguir esperando resultados y nada, bendiciones. Bien, muchísimas gracias, Hilario, muchísimas gracias. Sí. Esperamos que todo transcurra en el orden y que la gente se cuide con todas estas amenazas que tenemos, tanto en el orden de la salud como en el orden político. Así es. Muchísimas gracias, señor director. Bien, volvemos con Thiago Moquete. Después de oír a un joven entusiasta sobre analizarnos brevemente la situación del proceso electoral de ayer, y ahora quisiéramos cerrar con Thiago Moquete sobre su visión de qué va a pasar de aquí a mayo. Nada, yo creo que Abinader ayer quedó declarado presidente de la República. Eso yo pienso que es incuestionable. Ahora, Abinader hereda una militancia indisciplinada que era la militancia PRDista. Y en la situación de crisis que probablemente le va a tocar a Abinader tomar el poder, porque esto del coronavirus ya está comenzando a tener efectos en la economía muy graves. Un país que ha tenido que cerrar los puertos por donde vienen los cruceros, que te traen cada día 4, 5 mil personas que derraman una cantidad de dólares en esas comunidades. Un país donde probablemente con el cierre de los viajes por Europa, donde vienen italianos, ingleses, españoles, en cantidades industriales, que le dan vida a toda esa zona de Bávaro, Puerto Plata y los hoteles que se están construyendo en otro lado. Y con la detención del turismo chino que estaba comenzando a venir masivamente. O sea, los sectores de la economía, más el problema mundial que va a tener la economía, que las bolsas ya se están resintiendo. Yo creo que en esa situación de crisis, y yo soy de la gente que quisiera salir del PLD, es mejor un gobierno estable, de un partido estable, de gente que sabe lo que quiere, para dónde va, aunque sean corruptos, aunque tengan una serie de problemas, que un partido que no sabemos. Lo que sí tenemos es la percepción de la herencia, esa herencia PRDista nefasta, ese desorden, el manejarlo todo mal, que es lo que vimos desarrollar los PRDistas cada vez que estuvieron en el poder. Ojalá Abinader pueda asumir el tomar el Estado y desde el Estado montar una estructura que garantice un manejo ordenado de las cosas. De lo contrario, vamos a tener al PLD en los próximos 4 años en el poder o un pro PLD como Leonel con su fuerza del pueblo. O sea, le aseguro casi el regreso de esa gente. Pero parece muy pesimista tu observación. Digo, estoy pesimista. Ya. Porque es la situación mundial que me lo hace. Y no podría ser la presión ciudadana. No puede contribuir contra ese desastre que tú señalas,
y obligar a un gobernante Nobel, como el caso de Luis Abinader, a tener que romper con una tradición mala, como tú la dices. Si los dominicanos fueran judíos o suizos, yo apostara a lo que tú dices. Pero si hay un pueblo eminentemente, altamente corrupto, es el pueblo dominicano. Un pueblo que lo que vive en búsqueda y buscándosela como el marido de la vaca, que no tiene principios, muy pocos principios. Por eso caemos en la situación. ¿Cómo es que el PLD ha llegado a tener poder? Tarjeta Solidaridad, dando cuartos. Eso es el pueblo dominicano. Si no se cambia esa mentalidad, no tenga tanta esperanza. Si alguien llega con un programa desarrollista y una... Leonel llegó con un programa desarrollista. Espérate, la fórmula... Danilo lo ha continuado. No quiero hacer las comparaciones. Yo estoy tratando de ver, sin entrar a hacer comparaciones. Simplemente quiero decirte, Juan Pérez llega con un programa de gobierno desarrollista, democrático, etcétera. Muy bien. Tiene que dar cuánto para llegar. ¿Con quién lo va a implementar? ¿Con quién lo va a implementar? ¿Con dominicanos? Es increíble. La ley es increíble. Yo porque no quiero decir cosas que he vivido en el país, porque yo recuerdo cuando los PLDistas llegaron bajo el influjo de lo que era esa moral bochista. Recuérdate que Bosch fue un hombre honesto hasta el sacrificio cuando gobernó, pero también un hombre que no tenía vocación de poder. O sea, yo no digo que a Bosch lo tumbaron, sino que él se dejó tumbar. Bueno, y cuando Bosch se fue, cuando Bosch se fue de Curazao o de Venezuela, no sé, o de Puerto Rico, mandó, que creo que le daban la pensión, le daban una pensión de presidente, para que de esa pensión descontaran el crédito de los muebles de su casa, que lo había cogido a crédito. O sea, de Bosch era un hombre de una honestidad que no se puede dudar, y creó un partido en cierta medida enmarcado en eso. Sin embargo, ese partido, yo no digo que corrompió al pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano ha sido corrompido hace mucho tiempo. Como era un partido pequeño y abrevó las aguas de ese pueblo, sobre todo con los reformistas, a quienes Balaguer siempre mantuvo controlados, yo creo que la corrupción carcomió todas las bases del PLD. Entonces no hay, oye, una cosa, no hay forma de salvar a este pueblo, ni siquiera Moisés. Yo creo que se va a coger un tiempo. Yo te digo, la tesis tuya, yo creo en ella, si fuéramos suizos o judíos. Yo fui consultor de unos judíos que compraron una tierra aquí. Cuando yo le dije de subvaluar el precio para que pagaran menos impuestos, me dijeron que no. Y se negaron. Y realmente habían comprado la tierra muy cara. Pero tú lo estaba enseñando a ser corrupto. y realmente habían comprado la tierra muy cara porque los engañaron. ¿Entiendes? Entonces yo le decía, mira, una forma de resarcirse de este engaño que le han hecho. Porque un cubano le vendió en Europa una tierra para un proyecto turístico por Barahona, que no valían eso, o sea, compraron sumamente caro. Una forma de resarcirse, vamos a hacer contratos subvaluando el precio para que paguen, y me dijeron que no, porque son medularmente honestos. ¿Y qué dominicano te dice que no? Hay muchos dominicanos. Un 5% o un 10%. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí desde que tuvo una oficina, todo el mundo está para hacerte un servicio en búsqueda y que es lo mío. Mira, o sea, eso es el pueblo. Tenemos que hacer primero, pensar en una reingeniería del pueblo dominicano. Y para eso se necesita un líder fuerte. ¿Tú sabes quién tenía este país en un carril de honestidad? Trujillo. Cuando Trujillo la gente deja atrevida a hacer una... Cuidado que te meten preso. ¿Por qué? Porque tú estás elogiando. Bueno, y que tiene muchas cosas que elogiarlo. Trujillo le dio un proyecto nacional a este país y lo sacó de un caos que había en el 30 y lo convirtió en una nación. A propósito, esa ley que prohíbe
la promoción del trujillismo en la República Dominicana, ¿es una ley correcta? Eso fue en su momento, sí. En su momento sí, porque había la posibilidad de que al salir de Trujillo, ya muerto Trujillo, se reprodujera esa dictadura por sus colaterales. Recuérdate, Ramfi se fue de aquí añorando continuar en el poder. Recuérdate además. A Ramfi nunca le interesó el poder. Sí, él inclusive, yo tengo información de que llegó a reunirse con líderes de la Revolución de Abril, porque esa guerra la hicieron los trujillistas, no fueron los PRDistas como se piensa. Con líderes en Europa, con líderes porque él estaba promoviéndose políticamente. Pero para eso. Bueno, eso son muchas especulaciones y realidades, pero volviendo al caso más... A ti se te olvida que mi querido hermano Ramón Manuel Montearache era un hombre que murió siendo trujillista, que era un hombre así de Ramfi. Bueno, es más, estuvo en la muerte de Ramfi. No. Él dice que a Ramfi lo asesinaron. No. Él lo dejó hablando en la clínica y cuando llegó a su casa encontró la llamada que se había muerto. No, yo te digo más. Entre las personas que cargaban el ataúd de Ramfi, el que estaba al frente era Ramón Montearache. Sí. Entonces, yo siempre, y yo fui muy amigo, es más, la última entrevista a Montearache se la hice yo para Cañabrava. Sí. Y yo fui que lo llevé a operar. Entonces, igual que a Belio. Entonces, óyeme una cosa. Vamos a ver. Pero hay una información. Francis, antes de irse para Cuba, se reunió con Ramfi. Bueno, eso en España. Pues no. Salió de venidor de una reunión con Boris y pasó por Madrid y se reunió con Ramfi. No conocía ese detalle, es una revelación importante para la historia de todo, porque hoy en día precisamente hay aquí una polémica que no debió ser polémica porque lo debieron resolver mucho antes, la presencia de el sobrino, el nieto de Trujillo, que nació en el 70, tantos años después de haber sido decapitada la tiranía de Trujillo, y hoy aquí no se le quiere dar bajo ninguna razón un grupito la libertad de participar, que yo que no soy trujillista, pero que he adoptado la democracia como tal, en la Constitución dice, para mí es una violación. Yo soy partidario de que él contendiera. Y además, un muchacho que se ha formado en un país democrático, donde fluyen todas las corrientes. ¿Pero cuál país democrático? Estados Unidos. Es democrático. ¿Tú lo niegas? No, yo no solamente no es que lo niego, es que afirmo que no es un país democrático. Yo creo que una de las... hay que aclarar. Son tan respetuosos de los derechos humanos, pero hay que la gente abusa. Pero hay que declarar, que la gente abusa. Pero escúchame, porque también tú expones, tienes que también oír. Son democráticos internamente, perversos, tiranos. Yo estoy diciendo el país, yo no estoy diciendo su política exterior. Tú apoyas su política exterior. No, yo no apoyo su política exterior. Yo la sufrí en el 65. No, porque ¿Cómo tú crees? Vamos a ser claros. ¿Qué me hizo a mí, enemigo acérrimo de Estados Unidos? La guerra de abril, cuando esa gente se apareció. Pero la guerra de abril no fue nada posterior a la guerra de abril, y en toda parte. Sí. Esa acción criminal que tienen los Estados Unidos contra Venezuela y contra Cuba y contra los países que no son amigos. No me meta Venezuela tanto en eso. Hay que ver si se lo que pasa es que tú eres y los millones de venezolanos que andan por ahí, un país rico. Lo que pasa es que tú eres un pro-imperialista. Tú quieres todos los imperios en la historia de la humanidad se han comportado imperialmente protegiendo Santiago, no hay razón
para los extremos que los Estados Unidos ha tenido 60 años contra un bloqueo contra Cuba y todo eso. Ahora, óyeme, no el bloqueo. Espérate, o sea, eso puede discutirlo. Santiago, por favor. Hemos vivido en Cuba. Estamos en un programa de televisión que lo que tenemos es que educar y no por una discusión. No, pero tú sabes que lo de Cuba es por otras razones. No, cualquier razón que tú digas, la razón, tú y yo la conocemos. Lo que pasa es que tú no la quieres decir, yo sí la quiero decir. Nadie tiene. Yo no creo en el bloqueo a Cuba. Bueno, yo lo que pasa, no creo en el bloqueo y Cuba tiene ahí almacenado un medicamento de todo que no puede salir y que esa situación. Oye, si ese medicamento se comprueba que cura, a Cuba le compró la Bayer un medicamento en 12.000 millones de dólares que ellos produjeron, se lo compró. Es que el capitalismo va donde hay algo que negociar. Santiago, donde no hay nada que negociar, no van. Santiago, eso no es verdad. Óyeme bien, la Pfizer compró. Esa fue la Pfizer, no la Bayer. Sí. Compró y todavía está pendiente porque cuando la compró en el proceso de Obama y este gobierno criminal, exteriormente criminal, ha impedido que los fármacos puedan realizar con Cuba las negociaciones por el bloqueo. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente. Y no me venga situando a mí pro cubano ni nada. Yo lo que soy es, si se quiere, cristiano para que toda esa cuestión. Pero no voy a aceptar el abuso de un grande contra un chiquito. El problema es, ¿por qué hoy en día bloquean la comida? Tú dices que no hay bloqueo. Yo digo lo contrario. Óyeme, yo puedo hacer cantidad de anécdotas que viví en Cuba. Es que Fidel destruyó la estructura productiva cubana, entonces no producen. Santiago, yo iba a la bodeguita del medio, y después de media hora sentado. Bueno, mira, yo por una pregúntale a Vicente Vélez una razón. Óyeme, y tenía que parar y decir, mire, voy a ir a la barra, yo hago una cerveza porque un oso no te atiende. O sea, convirtió a Cuba en un país. Esos son sandeces. Bueno, está bien, yo te estoy diciendo. Por una razón de respeto, no te voy a decir una cosa. Te la voy a decir claro. Seriamente, por una razón de respeto, de amistad y todo eso. Tú señalas que Fidel destruyó y tú no señalas que la economía de un pueblo tuvo que meterse en la defensa para defenderse de las agresiones que le fueron haciendo diario los Estados Unidos a un país indefenso y que tuvo que coger sus recursos económicos, correcto o incorrecto. Pero es incorrecto tú venir a decir que Fidel destruyó sin tener en cuenta la destrucción que hizo los Estados Unidos contra sus intervenciones contra Cuba y otros países democráticos. Es una realidad. Yo no quería entrar en estas condiciones, pero tengo que sentarte. Porque es muy bueno decir, Fidel hizo tal cosa mala, pero por Dios, si Fidel tenía 1.000 pesos, tenía que meter 800 en una bendita defensa contra la agresión permanente. Porque yo sí estuve, hizo una cosa buena. Entonces el plan de educación, entonces hizo una cosa buena. Entonces no veas que pero Fidel formó no solo en Cuba, en América Latina formó dignidad, arrojo y contra la perversidad y las ocupaciones. Ese es un problema claro, Chavo, por Dios. ¿Cómo tú? Yo te acepto que tú me digas tu oposición al sistema, todo eso. Pero tú me vengas a decir, olímpicamente destruyó, sin analizar la consecuencia. Como Chávez destruyó la economía venezolana. No te gusta que lo diga, pero ¿por qué el país rico con petróleo terminó es que a mí no me con 6 o 7 millones de venezolanos pasando trabajo? No es que a mí no me gusta. Claro, no. Es muy fácil decir, eso es culpa del imperialismo. Claro, tú dijeras, pero tú tienes que decirle al pueblo con responsabilidad que hay 48.000 millones de dólares confiscados por los Estados Unidos contra un pueblo que tiene una serie de necesidades y pretenden resolverla llevando dádiva a Venezuela en vez de liberarle ese dinero para que ellos hagan lo que les dé su maldita gana. Es un problema claro, Santiago. No es así, ¿no? Yo lamento
yo lamento tener que tener esta discusión contigo públicamente en televisión. Está muy bien. No está bien, ¿sabes por qué? Estamos educando al país, pero no es dos posiciones contradictorias. No, pero no en esa forma. O sea, ¿sabes? Estamos gritando. Porque venimos de una etapa en que estuvimos de acuerdo en todo. A una etapa en que tenemos desacuerdo y lo estamos tratando con respeto. No, pero a mí me encanta estar en desacuerdo, pero necesito un poco más de ordenamiento. Hemos sido hombres de desacuerdo porque toda la vida. Tú no eres un ignorante y para cualquiera de la gente hay que saber, y yo puedo tirar tu background, y tú haces una serie de cuestiones que no son puramente de un individuo con tu background, con tu conocimiento. Tú sabes muy bien claro que tú en lo personal y yo en lo personal tenemos que coger préstamos para sobrevivir. Es decir, entonces Cuba, Venezuela, Nicaragua y todo eso, porque han tenido que ser acosadas por un régimen que protegió a Pinochet, a Trujillo, a Somoza y a todo eso. Ese régimen que tú elogias. Qué bueno que tú mentaste a Pinochet. Qué bueno que tú mataste a Pinochet. Yo viví en Chile, ese tigre salvó a Chile. Pinochet, bueno, la mejor economía la dejó Pinochet. Salvo de tu fíjate que hay que ver balance. Lo que pasa es que tú has sufrido una metamorfosis. Óyeme, Fidel y Pinochet eran dos dictadores iguales. No, iguales desde el punto de vista de la dictadura. Oye, cobarde.